noches, ¿cómo están? 19:08, 20 grados de temperatura. Qué gusto comenzar Puntos de Vista en esta semana tan importante para toda la gente que vive en este país, semana en la que vamos a prepararnos para la gran fiesta de la democracia, al menos en términos formales. Las elecciones generales que están ahora nada más, Fernanda, y creo yo que más allá de todas las campañas políticas, a muchos ciudadanos nos genera un poco de entusiasmo de poder participar de vuelta de la democracia. Exactamente, y mucha gente que lo va a hacer por primera vez. Bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. En este día martes tenemos, como decíamos, mucha información, propuestas que se van presentando también en esta jornada y que ya algunos candidatos lo estuvieron haciendo en el transcurso de este mediodía, por ejemplo, con algunos programas de gobierno. ¿Dónde te tocó navegar en esta jornada? Porque fue complicado por momentos. Sí, complicado. A la tarde sobre todo, ¿verdad? No, a la mañana también. Sí, muy complicado. A la mañana temprano un poco, a media mañana otro. A la mañana apenas llegábamos por acá al canal, empezaba a complicarse el tema de la lluvia, después en el transcurso de la mañana, por momentos también y por sectores, mucha cantidad de agua que fue cayendo. Estuvimos por la zona del IPS, viendo también fuera de lo que es el tema o los temas políticos, temas de salud y de infraestructura, lastimosamente, que también son problemas. Exactamente, que están siempre también, por supuesto, en nuestra agenda. Mirando un poco a futuro cercano, digamos, el domingo aparentemente el clima va a acompañar. Sí. Al menos a las primeras horas del día, sin precipitaciones. Así parece. En los próximos días vamos a estar ampliando también los detalles del tiempo a medida que se vaya acercando la fecha del 30 de abril. De igual manera queremos ver, antes de adentrarnos al ámbito político, ver un poco también cómo está el tiempo en Asunción, en el área metropolitana. Ya después, seguramente en los próximos días, como decíamos, vamos a estar viendo la situación que se va a presentar en todo el país para el domingo. Asimismo, ya circula con normalidad también la costanera, que esta tarde estaba muy incómoda para la gente que estaba trabajando o trasladándose fuera de los actos políticos. Y ahora, en nuestra capital tenemos 20.2 con cielo nublado, misma sensación térmica, una humedad del 96%. Y hay vientos del sur-sureste soplando a 7 kilómetros por hora. Exactamente. Durante esta noche todavía hay probabilidad de lluvias entre 20 a 18 grados. La temperatura esperada para la noche en horas de la madrugada desciende un poco más todavía. Se siente, de hecho, el ambiente ese fresco, sí. El viento sur. Por más de que sea así leve, se llega todavía a sentir un fresquito bastante agradable afuera. Así que durante la madrugada, temperaturas entre los 18 a 17 y mañana va subiendo de a poquito, pero la posibilidad de lluvia parece que continúa, Diego. Mira un poco, esto es nuevo porque continúa el tiempo inestable y también tenemos un aviso meteorológico que habla de lluvias con tormentas eléctricas. Esto fue actualizado 17:54. Hablamos del norte y este de la región oriental. Exactamente, estamos viendo lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. ¿Específicamente en dónde? Norte de San Pedro, centro y norte de Alto Paraná, centro y norte de Amambay, centro y este de Canindeyú. Es en donde se estarían dando estas precipitaciones durante lo que resta de la tarde, decía este anuncio, y las primeras horas de la noche de hoy. Y veamos también ya por favor el extendido, lo que nos depara en las próximas horas en Asunción. Se habla de una mínima de 18 y una máxima de 26 para el día de mañana con cielo nublado, Fernanda. Sí, señor. Para el jueves, 17 grados de mínima, 28 grados de máxima. Va a ir subiendo la temperatura con el transcurso de la mañana, pero todavía con inicios de jornadas bastante agradables para lo que va a ser el jueves, Diego. Y el día viernes, condiciones similares, la mínima 16, fresco a la mañana, 28, se pone calurosa. La tarde del día viernes, digamos que es la noche de fin de semana que vamos a tener, sí, porque el sábado cambia ya todo, nos preparamos para las elecciones. Exactamente, 18 grados de mínima para el sábado, así arrancamos el día sábado, y 31 grados de máxima. Aparentemente va a ir mejorando la condición del tiempo en las próximas horas, teniendo en cuenta esta jornada pasada por agua que teníamos. Muy bien, atentos a eso entonces. Ya mañana les vamos a contar con mayores detalles lo que podría pasar el domingo, pero unos primeros reportes de meteorología
indican que el domingo, por lo menos en las primeras horas, no habría precipitaciones, quizás al cierre de la jornada electoral. Salvo algún cambio repentino que venga. Claro, ¿verdad? estamos atentos a eso, estamos mirando, por supuesto, las condiciones climáticas para ver qué nos depara esa jornada electoral. Se vota con normalidad, así que ya le vamos a contar también cómo va a estar el clima en las próximas horas. Y nosotros, por supuesto, en esta noche, a horas realmente de los comicios, la gente preguntando dónde votar. Ayer fue un éxito el tema del bot que comentábamos, sí, el bot electoral que te permite saber dónde vas a votar por WhatsApp. Súper práctico. La página de la Justicia Electoral también tiene esa posibilidad. Así que buenísimo ya saber antes tu mesa, tu número de orden, sí, para hacer más fácil la cosa. Claro, más Nosotros fácil. tenemos que votar rapidísimo ese día. En teoría. En el sentido que tenemos que estar trabajando, ¿verdad? Ah, claro, eso sí. Va a tener que. Yo espero que en mi mesa no haya mucha gente. ¿Dónde te toca a vos, Fernando? San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Y ya sabes todo tu mesa, tu número de orden? No recuerdo, pero tenía ya ahí el dato. No claro. recuerdo así específicamente, pero sí sé dónde acostumbro a votar en. Tiene que ser ahí. Así que nos apuramos para eso y para votar también y por supuesto ejercer nuestro derecho e informarles en gran cobertura que estamos preparando además. Exactamente. Y también, como decíamos, escuchar algunas de las propuestas. Estos últimos días van a ser claves, Diego, para aquella gente que todavía no está segura de cuál va a ser el sentido de su voto, pueda ir ajustando los tornillitos que quedan, los detalles que hacen falta para elegir finalmente a su candidato o candidata. Así mismo, venimos hablando con muchos candidatos, con muchas candidatas y queremos justamente eso, ofrecer propuestas en nuestro espacio para que los ciudadanos a la hora de elegir tengan todas las herramientas y hagan la mejor elección a conciencia de los candidatos que tengan las propuestas que a ustedes les gusten. Por eso ya queremos saludar a nuestro primer invitado de esta tarde-noche, Bruno de Felipe. Él es candidato a senador por la Alianza Encuentro Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, gracias por la oportunidad de compartir con toda la audiencia y bueno, feliz de poder también invitarlos a todos a participar de esta gran fiesta cívica que es nuestra obligación y nuestro derecho elegir este domingo 30 de abril y por supuesto elegir el cambio. La lista 3, Efraín y Sole, que realmente son el único cambio posible en nuestro país y creo que todos ya sabemos que no hay otra opción en este momento que tomar una decisión que nos permita cambiar, probar algo nuevo y demostrar que los paraguayos decentes y de bien somos muchos más y que queremos recuperar nuestro país de quienes hoy nos tienen secuestrados. Así que esa es la misión que tenemos este domingo y yo como candidato al Senado, por supuesto, también con la expectativa de poder ser el senador de los emprendedores y de los trabajadores independientes. Somos un sector muy amplio de la economía que durante la pandemia nos dimos cuenta que existíamos, había sido. Somos más de 822.000 dueños de micro, pequeñas y medianas empresas en Paraguay, de los cuales 260.000 tenemos RUC. Hay una gran proporción de microempresas sin RUC que están todavía en la informalidad porque faltan simplificar procesos, hacer que sea más fácil ser emprendedor en Paraguay, ser formal y generar incentivos. Y justamente ese es el sector que yo quiero representar junto con los trabajadores independientes. Puede ser un plomero, un electricista, un dueño de una ferretería, un odontólogo, un panadero. Todos ellos son considerados trabajadores independientes, cuentapropistas o emprendedores. Y hoy nosotros somos un sector que no tiene representación parlamentaria, por eso es que yo quiero ser el senador que representa a ese sector. Esa es tu primera propuesta, digamos, ir por ese lado, digamos, facilitar la formalización, por ejemplo, o tener más respaldo Sí, legal. En la línea de mi campaña como candidato al Senado por la lista 9, la opción 45, soy el último, pero seré el primero si todos me ayudan y me acompañan en estas elecciones del domingo. Bueno, nuestras propuestas son 4 concretamente para el sector emprendedor. Primero, la guillotina burocrática. Identificar espacios donde hoy nosotros estamos perdiendo tiempo y dinero haciendo trámites burocráticos y encontrar la solución en política pública para que eso se reduzca o se elimine. Un ejemplo es algo que impulsamos cuando me tocó ser presidente de la Asociación de Emprendedores de Paraguay. Impulsamos con otros actores la creación de la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas, que es una ley que permite que uno, en lugar de demorarse 6 meses en abrir una empresa, pueda demorarse 3 días. Y eso hoy ya funciona, hoy ya tenemos más de 4.000 EAs constituidas y es una demostración de que algo que ¿por qué antes tomaba 6 meses? Y bueno, porque nadie se preocupó por encontrar la alternativa para que tome 3 días, hasta que nos ocupamos de eso y se transformó en una realidad. En segundo lugar, capacitación de calidad y enfocada en dar un acompañamiento al emprendedor.
Esto consiste en crear centros de atención al emprendedor donde no solamente se den cursos sueltos, sino que se le acompañe por un año al emprendimiento para que pueda ir pasando las etapas de desarrollo que requiere y así lograr entonces formalizarse y sobre todo ser rentable, ser competitivo. Y en tercer lugar sería acceso a créditos. Los emprendedores necesitamos créditos que sean adecuados a nuestras necesidades. El ejemplo más claro de eso fue Fogapi. Fogapi, durante la pandemia, el Fondo de Garantías del Paraguay fue algo que también impulsamos mucho desde la CEPI, desde la Asociación de Emprendedores de Paraguay, justamente porque nos dábamos cuenta que este tipo de crédito sí nos iba a servir mucho, porque era un crédito con un año de gracia, con una tasa de interés baja y con hasta 5 años de plazo. Y eso sigue activo hoy, pero no se está utilizando en la medida que se podría. Debería llegar a 100.000 empresas en un periodo de gobierno con los recursos ya disponibles, sin agregar ningún solo guaraní al fondo de garantías. Y eso, así como funcionó durante la pandemia, también es importante aclarar que apenas el 1% de quienes recibieron crédito Fogapi suspendieron, no pudieron pagar su crédito. Pero el resto, el 99%, se hizo cargo y pagó su crédito a pesar de lo difícil y desafiante que era post pandemia entrar a pagar las cuotas, pero eso se logró. Entonces esa es una herramienta que queremos potenciar, y el Fondo Nacional de Pymes, que sería un fondo de capital semilla, que es el capital inicial para quienes quieren emprender pero no tienen cómo empezar porque les falta capital para arrancar. Justamente sobre eso estaba viendo nada más entre las propuestas que vamos pasando también allí como imágenes de apoyo. 65% de los emprendedores alegó falta de capital Así ya mismo. en el 2019, según los datos que tenían ustedes, ¿verdad? Así mismo es. Y fíjate algo, el pedido de capital es menos de 30 millones de guaraníes. O sea, la demanda por capital es créditos de hasta 30 millones de guaraníes, es la gran mayoría. El 80% de los créditos que se requieren para poder hacer crecer los negocios que hoy están en el mercado. Entonces yo digo, ¿será que, bueno, el BNF obviamente no hace eso, porque si no, no habría ese nivel de demanda insatisfecha, ¿verdad? Entonces, Fogapi puede ser un camino para eso, pero hay que trabajar muy de cerca con todo el sector privado también, para asegurar que los bancos y las financieras y las cooperativas sean aliados de este camino. ¿Por qué? Porque les conviene también a ellos. Porque entonces pueden ir ayudando a formalizar empresas y de esa manera también generar empresas más productivas, más rentables, que pueden ser mejores clientes también para el sector financiero. Entonces esto es algo que puede ser muy interesante potenciar, y nosotros creemos que desde el Congreso podemos ayudar mucho en ese camino. ¿Qué pasó con Fogapi? Porque hubo incluso después ya de la implementación cierto malestar en algunos sectores de emprendedores que decían, no, al fin y al cabo también hay mucha burocracia de por medio, Sí. Había problemas nuevamente para que esos emprendedores que se estaban ahogando con los problemas en medio de la pandemia puedan acceder finalmente a ese fondo de garantías. Sí, por eso que creemos que tienen que haber por lo menos 2 o 3 tipos de productos financieros para distintos estadios del emprendedor, ¿verdad? El FONAMIPE sería lo que sería el fondo para capital semilla, para quienes están iniciando y no tienen un histórico de facturación. Luego tendríamos que trabajar junto con la capacitación y el acompañamiento que decía, que no tiene que ser un curso suelto, sino que un acompañamiento. Trabajar en que los emprendedores también, por ejemplo, ordenen su IVA, porque uno de los problemas que teníamos era que el IVA tenían todo gasto, todos sus ingresos igualaban los gastos para no pagar IVA mes a mes. Pero eso después les generaba un problema a nivel financiero, porque vos querés pedir un préstamo y te dicen, no, pero vos gastás todo lo que recibís. Entonces ahí hay que acompañarle y hacer una educación financiera con esos emprendedores. Y Fogapi hoy tiene recursos para otorgar por lo menos, les digo, otras 100.000 garantías en los próximos 4 o 5 años. Entonces, ¿por qué no está funcionando Fogapi? Porque se volvió a sacar el pie del acelerador, porque no hay presión para que ese producto financiero siga vigente en el mercado. Entonces ahí nosotros tenemos un trabajo que hacer de colaboración con el sector privado y con las pymes para que esto llegue. Y es importante destacar que claro que hubo frustración por el tema de Fogapi. ¿Por qué? Porque de las 262.000 MIPYMES con RUC, apenas 25.000 conseguimos créditos, 10%. Entonces yo digo, ¿no será que nos conviene más como sociedad darle un incentivo a los que tienen RUC, a los que son formales, y decirle, mira, vos sos formal, vos tenés acceso a este producto financiero que nadie más tiene acceso, sos un privilegiado? Con tasas de interés. Con tasas de interés buenas, con un periodo de gracia, etcétera. Entonces por eso tiene tanto potencial seguir desarrollando esta línea de trabajo que es Fogapi. Y yo creo que nosotros no vimos todavía todo su potencial porque lo usamos en una emergencia, todavía no lo usamos en un momento de funcionamiento normal de la economía.
aunque siempre estamos tratando de salir adelante y que llevamos la mochila de los años pasados que obviamente fueron golpes muy bajos para el sector emprendedor, pero es el momento de redoblar la apuesta por el sector porque somos quienes empleamos a 7 de cada 10 paraguayos. Así que es el lugar. ¿Sabe cuáles son de estas 200.000, creo que dijiste? 260.000. ¿Cuáles son los rubros, digamos, donde hay más? Y mira, de los 3 sectores, este sería el sector terciario, el sector de servicios y el sector de comercio. Es el más grande en la economía de cualquier manera porque son la mayor cantidad de empresas, servicios y comercio. Industrial sería el tercero y agrícolas, o sea, agroindustrial sería el cuarto, digamos, en términos de categorías. Y saliendo un poco de la cuestión de propuestas y demás, hablando un poco de campaña, ¿cómo está el tema de la campaña? En tu caso, ¿tuviste apoyo económico, digamos, Bruno? ¿Cómo financiaron la campaña de los emprendedores o de dónde? ¿Cómo? Recibimos mucho apoyo de mucha gente, emprendedores. Tuvimos cenas de recaudación, actividades para recaudar fondos, mucha gente que voluntariamente está contribuyendo su tiempo y su energía a esta campaña. De hecho, tenemos un grupo de más de 1000 embajadores del proyecto Emprendedores al Congreso. Somos más de 1000 en todo el país. Que estamos comprometidos con este propósito, no solamente de que yo entre como senador, como Bruno senador, lista 9, opción 45, pero también, por ejemplo, Sole Blanco como diputada por Central, lista 9, opción 4, o Jero Buman, lista 9, opción 20, también por Central. Estamos trabajando en equipo justamente porque nos damos cuenta que lo que importa es el propósito de que tengamos representación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y por eso es que se juntaron todos estos voluntarios que son parte de nuestro equipo. Y además estamos en una alianza muy importante con la gente de Ciudadanía Activa de Itapúa, que fueron quienes consiguieron tener el concejal más votado en Encarnación en las últimas municipales y tienen un candidato muy bueno, Virgilio Benítez, de la lista 4, opción 4 en Itapúa. Así que las listas y las opciones para confundir a todos ya tenemos bastante. Y la organización de mesa y demás, que suele ser un tema importante ya en el día de cómo está en el caso de ustedes. Y nosotros estamos haciendo un trabajo muy colaborativo con la concertación. Nosotros sabemos que los votos que cuide la concertación también va a cuidar por las listas que estamos con la concertación. Entonces hemos puesto todo nuestro esfuerzo en fortalecer al equipo de la concertación para tener cubiertas todas las mesas, no solamente con mesarios, también con veedores y también con apoderados que están acompañando en todo el país. Y creo que por primera vez vamos a ver un control electoral que está bien amalgamado, bien unido, de todos los sectores de la oposición que somos parte de la concertación. Recuerden que somos 40 partidos y movimientos, más de 150 organizaciones sociales, y por eso es que tenemos una gran afluencia de ciudadanos comprometidos con la causa de cuidar nuestros votos y asegurar que se proteja la voluntad popular. Por último, al menos de mi parte, Bruno, mencionaba al inicio, tenemos un país secuestrado sí. por poderes hegemónicos de cierto sector. ¿Qué representa, en tu caso particular, el cambio y por qué la Alianza Encuentro Nacional contigo como uno de los candidatos y la concertación es el cambio? Bueno, mi diagnóstico, y creo que compartimos este diagnóstico muchos, es que el cáncer más profundo que tiene nuestro país es la impunidad. Porque la corrupción es un cáncer, pero lo que es un cáncer profundo es la impunidad, porque eso genera un círculo vicioso de repetición y de además generación de un mal ejemplo para el resto de la población. Porque el que roba se hace millonario y el que trabaja apenas puede progresar milimétricamente si tiene suerte y no tiene una enfermedad o un accidente en el camino, porque ahí pierde todos sus recursos, todas sus posibilidades. Esa es la realidad que tenemos hoy. Tenemos 2 categorías de ciudadanos: los que están politiqueando y robando y los que estamos trabajando para desarrollar nuestro país. Esas son las categorías que hay hoy. ¿Por qué eso sucede? Porque el Congreso está podrido, está lleno de escombros y lleno de gente corrupta. Eso ya lo confirmó la Embajada Americana, el Departamento de Estado tuvo que decirlo, que habían muchos legisladores alquilados con salarios mensuales. O sea, es una cuestión indigna como mínimo. Entonces tenemos que limpiar el Congreso. Por eso la lista 9 hicimos un gran esfuerzo de unir Encuentro Nacional, Hagamos y Despertar. Nos unimos con, obviamente, Fernando Camacho, Katia González, Patrick Kemper y Sole, que fue quien también Sole Núñez, quien nos ayudó a amalgamar este grupo. Y con eso aseguramos reducir la atomización de listas al Senado al mínimo posible para nosotros. En vez de tener muchas listas, ahora hay solamente una de nuestro lado. Y por otro lado, juntar a gente muy buena en la lista de senadores y diputados
para representar a la sociedad paraguaya en el Congreso y defendernos de estos mafiosos. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que limpiar el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Bogarín hoy se salvó de vuelta porque no se fueron a trabajar los diputados, porque están haciendo campaña en vez de hacer su trabajo. Y este señor, que es significativamente corrupto, hoy tiene todavía la posibilidad de ser la puerta de entrada y de salida para todos los fiscales y jueces de nuestro país. Nuestra justicia está secuestrada. Entonces el Congreso es fundamental. Y Efraín y Sole son el único cambio posible y es muy importante que todos tengamos eso presente. Nosotros ahora estamos a las puertas de la decisión más importante de los próximos 20 años de nuestra democracia, por lo menos. Necesitamos lograr la alternancia es sana para la democracia. Ningún sistema, ningún grupo puede perpetuarse en el poder. Es para nosotros clave que este 30 de abril la concertación, que es el mayor esfuerzo de unidad política de la historia de nuestro país, de la historia democrática de nuestro país, bueno, que nosotros podamos ser gobierno y podamos así también incluir a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los colorados, incluyendo a los liberales, incluyendo a los que no tenemos partido, para lograr una gran concertación social y política y así asegurar el mejor gobierno de la historia democrática de nuestro país. Y se puede hacer eso, es posible. Y hay un montón de, por supuesto, incentivos perversos que tienen los que están compitiendo para quedarse en el poder, los del continuismo. Están usando una campaña sucia, salen a decir sus candidatos que ellos no quieren atacar, que ellos no quieren golpear, que ellos no quieren decir cosas. Mentira, tienen 32 medios de comunicación que utilizan para tratar de dinamitar la imagen de gente decente y trabajadora. Lo han hecho sistemáticamente en los últimos años y hoy lo están incluso acelerando con un montón de técnicas de desinformación que están usando no solamente en sus medios oficiales, sino que también en los no oficiales que tienen en las redes sociales. Y a eso nos enfrentamos, ¿verdad? A gente que se va a agarrar con uñas y dientes para quedarse en el poder, porque depende de eso que sigan libres, porque si no estarían presos. Todos ellos estarían presos si es que tuviéramos una justicia decente en nuestro país. Y tenemos que lograr eso. Lo podemos hacer, no queda nada. El domingo podemos agarrar, irnos a votar, generar un cambio, aunque parezca imposible, es posible, porque parece imposible porque no nos podemos imaginar a veces lo que todavía no vimos. Entonces muchos no se acuerdan más cuando se logró que por primera vez haya alternancia en el 2008. Algunos ni siquiera habían nacido todavía, digamos, o no se acuerdan de esa época, pero se pudo. Y cuando tuvimos alternancia, la salud funcionaba. ¿No se acuerdan? La costanera de Asunción se construyó gracias a que estuvo el gobierno de la Alianza en su momento y Efraín Alegre como ministro de Obras Públicas llevó adelante esa obra que hoy transformó nuestra ciudad. Entonces lo que parece imposible a veces cuesta un poquito imaginarse, pero tenemos todos juntos la posibilidad de hacer un cambio muy profundo en nuestro país. Gracias por estar acá y reiteramos entonces opción 45 de la lista 9 en tu caso. Lista 9, opción 45 y les invito a que me escriban al 0981-433-483 y seguir en contacto por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias Bruno, muy amable. Gracias. Bueno, hacemos una breve pausa. Tenemos de vuelta el archivo hoy también, ¿eh? No se pierdan, vamos a mostrarle algo que hace muchos años sucede también en los días de votación. Es así. Muy bien, noche de 20 grados, 19 con 34 minutos, buen movimiento en la ciudad todavía, tranquila ahora y con mucha gente que todavía está moviéndose para llegar a casa y mucha gente acompañándonos también de distintos puntos del país. Exactamente. Decías, Diego, ya anunciabas que vamos a recordar algo que se viene repitiendo en varias elecciones, no solo en esa que vamos a ver. No solamente en esa, y nos vamos hasta 1993, elecciones generales. Elecciones que tenían como principales candidatos por el Partido Colorado al ingeniero Guasmosi. Sí. Por el Partido Liberal, el PLRA, estaba Domingo Laíno y también Guillermo Caballero Vargas por la Alianza Encuentro Nacional. Sí. Y ahí empezamos a ver parte de lo que era la forma en la que se votaba, por ejemplo. El famoso cuarto oscuro. El famoso cuarto oscuro, un real cuarto oscuro. Sí. En aquel entonces, las filas de la gente para votar, 1993. ¿Recuerda la gente cómo se votaba? Con la cédula, tenían los cuadernos ahí.
No había forma, vos tenías que llamar a la justicia electoral a ver si estabas inscrito. Otra forma, hoy por un bot veíamos, ¿verdad? Ayer. Por WhatsApp. Por WhatsApp. Mandando un hola y tu número de cédula ya podías hacer. Y si no estabas inscrito, tenías que inscribirte, no era el registro automático. No, vos tenías que irte a un local de la justicia electoral para inscribirte con tu cédula, llevar tu dirección, todos los datos, y ahí recién te inscribían y te habilitaban para votar. Bueno, y de esta manera se daba, y había también incidentes de por medio de estas elecciones, estos comicios del 93. Vamos a escuchar parte de lo que era la situación y el ambiente político del día de las votaciones de ese año. Señor, está pasando información. ¿Usted leyó algún diario? Una cosa. Estoy leyendo, estoy viendo televisión. ¿Y por qué nosotros tenemos que rendirle cuenta a usted? Y usted tiene que venir a hacer encuestas dentro de la zona. ¿No tienen por qué? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes quiénes son para venir a hacer encuestas dentro del local? El pueblo, estamos representando el pueblo paraguayo que quiere unas elecciones limpias y transparentes. Ya se cerró la encuesta. No tienen por qué. Esta tarde, a las 5 de la tarde se va a saber el resultado. Y ahora no tienen por qué ustedes, ahora son las 10 de la mañana, ¿por qué ustedes van a entrar a preguntar? ¿Por qué ustedes van a entrar? La radio y después ¿Quiénes son para hacer encuestas dentro del local? Señor, ¿por qué van a la puta? Y están hablando con gente contrera, ¿por qué sean realistas? Hablen con todos. Hablen con todos, amigos. ¿Por qué no se hablan con dos partidos? Usted me disculpa, yo no tuve intercambio de palabras luego con usted. ¿Qué problema tuviste vos? Le encerraron en una fiesta. ¿Quién te encerró? Colorado, que al decirle que no estaba informado, salió, rajó de ahí, ahora no le encuentro, no sé dónde se fue. Ese señor Colorado. Y nosotros, que somos el Partido Colorado, no podemos hacer encuestas. Nosotros no podemos estar haciendo encuestas siendo Colorado, siendo ustedes. No interesa. Allá afuera tiene que hacer y preguntar a la gente que va. Ahí, señor, usted no la libertad, y bueno, y eso le dan derecho a usted a que entren y vapulean a la gente. Están trabajando la gente y están molestando. Usted está molestando allá. Se van a ir, yo llegué a alguna mesa está molestando ahí. Hay gente en la mesa que está molestando. Este Bernardino Marzal Los Monjes es veedor oficial nuestro. Realmente faltó boletín y yo me fui a traer y él trajo y quiso mirar eso. Realmente él es veedor oficial. Eso es lo que le quiero decir. No, niego totalmente porque personalmente yo fui testigo cuando esta persona retiró un boletín de la bolsa donde estaban muchos boletines, señor. Él le entregó a otra persona que no es ni veedora ni nada y lo dobló y metió en su bolsillo. Y justamente con el temor del voto calecita yo pedí que me entregue ese documento. A mí me extraña mucho que usted diga voto calecita. Si el elector tiene libertad de entrar en las piezas oscuras y poner 10, 20 boletines en su bolsillo si quiere. Por un boletín no piensa un solo boletín, no va a poder hacer voto calecita. Es una forma de querer incidentar nomás. ¿Por qué se niega usted a firmar el certificado de escrutinio que da la OEA? Yo le pregunto, usted es apoderado de acá. No tengo por qué firmar porque no tengo ningún derecho, ninguna atribución para firmar. Es una constancia del escrutinio. Pero yo soy apoderado del partido, no soy presidente ni vocal de mesa. Le está diciendo a la gente que no firme. Preguntándole si ellos le estoy dando las instrucciones, que si ellos quieren firmar, pueden firmar. Eso. Se está negando rotundamente a firmar. Por favor. Yo he dado instrucciones. Yo soy del Partido Radical Auténtico, estoy dando instrucciones a todos nuestros miembros de mesa que haga constar eso. Y si se niega lo del Partido Colorado, vamos a hacer constar en acta de incidencia que fulano se niega de tal vocal. Señor, usted sabe de que el presidente, una consulta, usted sabe que el presidente y los miembros, los vocales en este caso, tienen que estampar su firma para que puedan presentar esto a la Junta Electoral Central para que dé validez. Exactamente, así lo establece el código. Están los artículos incisos que establece que se debe firmar eso. Y debe dar un certificado a los veedores y a los vocales de los otros partidos. ¿Y por qué se niegan a firmar según están diciendo? Es otra cosa totalmente distinta a lo que el joven me está preguntando. Él me está preguntando con relación a que firme. Yo estoy denunciando eso, que los veedores de ellos reciben instrucción de sus apoderados a firmar la constancia que se debe dar a la OEA, que es una organización internacional que está garantizando este proceso. Bueno, los observadores de por medio de la OEA. No sé si
quiero usar la palabra nostalgia, pero en realidad son problemas. No quiero que sea nostálgico el recuerdo, pero uno le viene a la cabeza cómo era la forma de votar, incluso cuando uno encontraba muchas papeletas en el cuarto oscuro. El famoso voto calecita, que era lo que se denunciaba en uno de los casos. Entonces vos tenías que entregarle al puntero ya la boleta toda marcada, y así empezaba a correr y ya la gente no terminaba de elegir. Acusando incluso, veíamos a uno de los veedores. Exactamente. Que estaba presente. Y oponiéndose también a esas encuestas de boca de urna que se hacían en su momento, que también le molestaban a algunos porque empezaban a tirar tendencias a partir de cierta hora. Y qué notable, a lo mejor el paso del tiempo nos permite valorar también la tecnología, cómo le aportó transparencia. Era todo muchísimo más rústico. Ahí podía votar cualquiera, esa es la realidad. Claro. Era el tiempo en que votaban los que habían muerto, era el tiempo en que se podía votar una persona por otra, era solamente con la foto de la cédula, no había mayor posibilidad de tener otras herramientas más modernas, digamos, como se tiene hoy, diversas herramientas. De igual manera, los incidentes continúan. Las denuncias. Sí, eso no va a terminar, me parece, ¿verdad? Para nada. Y menos en elecciones que uno supone van a ser reñidas y polarizadas. Ahora la diferencia es que uno empieza a grabar. Sí. Y empieza a transmitir en vivo incluso la denuncia, claro, qué sé yo, en redes sociales, en Facebook, principalmente en las últimas elecciones, se transmitían o se transmiten a través del teléfono celular este tipo de actos, el conteo. Y se anotaba en un cuaderno y los cronistas de televisión y radio iban anotando y se adelantaban y decían cuántos votos cada lista. Olvídate ahí del TREP, de la transmisión rápida de resultados. No, nada de eso. Había que esperar este conteo. Ahí están los veedores de la OEA también. Tenso clima en estas elecciones. Recordemos entonces cómo fue este camino a la democracia que estamos haciendo todavía. Exactamente. Con algunas modificaciones, con el avance de la tecnología de por medio también. Mejoró, me parece. Hay que ser un poco optimista. Claro. ¿Cuánta gente se valió del teléfono celular para enviar sus denuncias, para publicar sus denuncias en redes sociales o a través de nosotros también siendo siempre el nexo el día de las elecciones de varios malestares o no que se puedan ir generando en los locales? Claro, porque había siempre lugares donde había medios de comunicación y cámaras, pero otros lugares apartados no había posibilidad de registrar nada y hoy tenemos esa posibilidad. Así que apostamos por la transparencia también. Exactamente. Bueno, queremos hablar un poco del escenario político que nos espera para el domingo. ¿Qué escenario tenemos realmente, verdad? Si podemos salir un poquitito y mirar desde afuera, la verdad que nos permitiría a lo mejor mirar un montón de cosas y eso le queremos ofrecer a la gente esta noche también a través del análisis político en esta jornada. Sí, señor, por eso ya queremos dar la bienvenida a nuestro invitado, nuestro segundo invitado de esta noche, Luis Toti Medinales, venezolano, es un consultor político que nos está acompañando, así que bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muchísimas gracias por la invitación y gracias a vuestra estimable audiencia por permitirnos llegar a sus hogares. Este es un invasor silencioso, entra a los hogares y en esta ocasión con buenas noticias y con información. ¿Qué estás mirando, Luis? Perdón que te tutee, pero va a ser más fácil así, ¿verdad? ¿Qué estás mirando como llamativo de este proceso electoral, de esta contienda que para muchos está polarizada? ¿Cuál es tu mirada sobre el proceso de elecciones? Sí, comenzamos con un proceso electoral ciertamente con unas definiciones bien establecidas y firmes. La ventaja de uno de los candidatos era innegable y evidente en todos los estudios de opinión que llegamos a tener. Esa ventaja en algunos casos era estimada en 20 puntos, en algunos casos hasta un poco más. Esa fotografía se movió. Esa fotografía hoy no es la fotografía que teníamos al principio. Ciertamente varios candidatos, por el desempeño lógico de una campaña electoral, en la que hemos querido decir que varios candidatos han hecho su trabajo, unos más que otros, pero hoy tenemos la posibilidad cierta de que el final está abierto. No hay una definición. Hace 5 años casi todos los estudios serios no dudaban en dar una de las figuras como el vencedor de ese proceso, como era el caso del actual presidente Mario Abdo Benítez. Esta carrera comenzó con Santiago Peña, ciertamente bastante despegado en la punta, por así decirlo, y a medida que fue el desempeño de la campaña electoral, los corredores fueron acercándose. Efraín Alegre se ha acercado mucho en su devenir.
ha habido un fenómeno electoral en este sentido, encabezado por dos de los contendientes. Recordemos que son 13 duplas presidenciales las que están inscritas, pero en realidad esta carrera es de 4. Esta carrera está centrada en 4 candidatos que son Santiago Peña por el Partido Colorado con la primera opción. Yo debo decir que ninguna de las encuestas de opinión que he visto confiables y serias dan a Santiago Peña por debajo de ninguno de los otros candidatos. Eso es justo y es profesional decirlo. Ya no se puede hablar abiertamente de números y de decir quién está o no, digamos, con cuántos puntos, pero sí es apreciable que Santiago Peña, en este caso, es candidato, está encabezando las encuestas, que Efraín Alegre se acercó y en algún momento de la campaña amenazó con seguir creciendo. Ha tenido un estancamiento de esa candidatura en las últimas semanas. Ha habido un crecimiento de una candidatura antisistema como la de Payo Cubas y, por qué no decirlo, ha habido un crecimiento también de una de las candidaturas que en todas las valoraciones que se han hecho, focus groups, estudios cualitativos, la figura de Euclides Acevedo es la figura mejor valorada de todos los candidatos, la mejor ponderada, y es la figura en la que todos los encuestados dicen que es el candidato mejor preparado y con la mejor trayectoria para ejercer el cargo. Sin embargo, esto no es suficiente para ganar elecciones y no lo está haciendo para Euclides. No obstante, debemos decir que estamos a un final abierto, a un final en el que ganará el candidato que menos se equivoque. Ya en esta altura no hablamos de un candidato que tenga más aciertos, sino el que tenga o cometa menos errores en esta semana. Solemos decir que las elecciones no se ganan el día de las elecciones. En realidad las ganas antes. El día de las elecciones cobras el trabajo que hiciste durante todos esos meses previos a la elección para llegar a ese punto de victoria. Hoy podemos decir que la elección se va a decidir el día de la elección. Va a ser un día en el que las distintas modalidades que se utilizan en un proceso electoral, en un día como el de la movilización, como el de acarreo de votos, como el de la utilización de las modernas tecnologías en la aplicación de la campaña, va a modificar o podría modificar el escenario electoral con el que comenzamos hace 3 meses esta campaña electoral. Si bien es cierto, volviendo a tus propias palabras, Luis, lo que tiene que ver con las elecciones del 2018, se daba como ganadora Abdo Benítez, sin embargo el resultado final fue bastante ajustado. ¿Eso se podría volver a ver en esta jornada de votación? Se va a ver, no se podría volver, se va a ver. ¿En porcentajes o incluso en números de votantes? En porcentajes. Ocurre en esto, hay gente dedicada a hacer estudios de investigación de opinión muy seria que no pone en riesgo su reputación y la reputación de sus firmas y sus empresas, y hay gente que simplemente se alquilan para dar números y cifras y guarismos sin importarles si eso compromete o no su credibilidad. En este caso en específico hay firmas y encuestadoras que lo que cometen son errores metodológicos. Te explico, por ejemplo, cómo votan los paraguayos. El grupo etario entre 18 y 35 años es el grupo que menos participa en las elecciones. Y esto es una razón simple, no es un fenómeno paraguayo, es un fenómeno mundial. Los jóvenes no están participando en política. Pero la verdad es que no se trata de que los jóvenes están desinteresados de la política. Los jóvenes, lo que está ocurriendo es que es la política la que está desinteresada de los jóvenes. Es la política la que está abandonando o descuidando principalmente los partidos políticos que no han reparado en que los jóvenes siguen causas. Los jóvenes ya no siguen ideologías. Ni colores. Ni colores. Y mientras tu organización política, tu propuesta, tu plataforma no le ofrezca a los jóvenes una causa que los movilice, una causa que los enamore, una causa en la que ellos se sientan representados, esa ideología o esa organización política no los va a atraer. Entonces, cuando tú haces una encuesta de opinión pública y le das un peso en tu investigación a los jóvenes entre 18 y 35 años, igual o superior al grupo etario de 35 a 55 años, que es el que mayoritariamente vota, tú estás contaminando tu muestra. Porque tú no le puedes dar el mismo peso
digamos, en una investigación a quien menos vota contra el que más vota. Cuando tú le das el mismo peso, por ejemplo, insisto, hay una lámina en la que nos dice cómo votan los paraguayos y la puedes ver. El paraguayo mayor de 55 años con filiación política difícilmente vota por otra organización política que no sea la suya. Prefieren no ir a votar incluso. Perfecto. Tú no vas a conseguir un paraguayo mayor de 55 años que modifique, si tiene una participación política, una afiliación partidista, que modifique su comportamiento electoral. Puedes ver en esa lámina que el segmento de mayores de 65 años tiende a mantener su patrón de voto, solo votan por su afiliación política. Puedes ver, por ejemplo, que las mujeres votan más que los hombres, pero que en el sector rural se vota más que en el sector urbano. En el sector rural, hay algunos sectores rurales de nuestra geografía paraguaya en la que vota el 63 o el 64%, pero en central, que es un sector urbano, vota apenas el 59%. La estimativa que nosotros tenemos para esta elección pasa del 60,28% por efecto de las listas desbloqueadas. Esto ha hecho un fenómeno de participación. Esto ha hecho que el candidato que va en número 45 en su lista del Senado pueda competirle al número 1. Y se mueva y mueva todo el... Y mueva. Y entonces esto va a movilizar y a motivar aún más y a incrementar la participación, lógicamente. En contrapartida nada más al porcentaje que vemos allí de mujeres que votan, hay pocas propuestas políticas enfocadas a la mujer, a emprendimientos, al trabajo desde ese punto de vista. Sí, y hay un fenómeno aún más crítico. Esto que voy a decir es polémico, pero en muchas de las ocasiones, y esto está ocurriendo en varios países en los que las listas son paritarias, por ejemplo, es decir, los partidos están obligados a presentar una lista en la que el género es compartido, es alternado. Y está ocurriendo que las mujeres no votan mayoritariamente por otras mujeres. Uno de los fenómenos que estamos estudiando es ese. ¿Y por qué? El primero es: no votan por mujeres cuando las mujeres se masculinizan, cuando las mujeres quieren competir en el rol de macho alfa contra los hombres, cuando las mujeres pierden su esencia, digamos, de mujer. Y, a ver, Golda Meir, Margaret Thatcher, Benazir Bhutto, Indira Gandhi no necesitaron una cuota de partido para ser las lideresas que fueron. Angela Merkel no lo necesitó. Es decir, las mujeres no necesitan que les demos obligatoriamente un espacio, porque los partidos de las mujeres pueden conquistar eso y lo han conquistado. Y existen enormes cantidades de ejemplos, y la historia registra enorme cantidad de ejemplos en los que las mujeres, cuando han demostrado sus dotes de liderazgo, que los tienen y que son merecedoras de la voluntad popular, reciben el voto sin diluirse entre la campaña de los hombres. Y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo más formidable, debo decirlo, es el ejemplo de Soledad Núñez. Soledad Núñez comenzó una campaña muy gris, comenzó una campaña en la que la figura de Efraín Alegre la copó casi por completo, y en el final de la campaña Soledad Núñez ha logrado desmarcarse, por así decirlo, de la figura de Efraín. No desmarcarse porque siguen en dupla, sino tener una identidad propia, tener un trabajo propio durante su campaña, propio incluso. Y eso le ha sumado, es justo decirlo, a la campaña de Efraín, en contraposición a la campaña del Partido Republicano, en el que el doctor Pedro Aliana, el señor Pedro Aliana, ha sido prácticamente un desaparecido de la campaña de la lista 1. Es decir, ¿quién recuerda haber visto alguna posición durante esta campaña de Pedro Aliana que haya generado polémica o que haya generado algún tipo de discusión o debate público? Pedro Aliana ha sido un desaparecido de la campaña de la lista 1. Por el contrario, Soledad ha tenido mucho protagonismo. Muchísimo protagonismo, y ha sido una aliada, digamos, en esta fase de la campaña. Insisto, comenzó una campaña muy gris y ha ido haciendo un excelente trabajo y desempeño. Deberíamos, saliendo un poco de la cuestión así bien interna paraguaya, digamos, deberíamos preocuparnos en general porque este fenómeno de encuestas hemos visto que pasó en muchos países, que han aparecido números que después al final la realidad, no sé, porque se ha hecho con deshonestidad o porque se complica la muestra, pero debería preocuparnos que no tengamos esa herramienta, porque hoy hablábamos de esto con el tema de la votación, por ejemplo, preferencial.
qué útil sería saber realmente quién tiene chance, por ejemplo, de entrar. Si uno no está muy apegado a una figura y quiere elegir a alguien que realmente llegue al Senado o a Cámara de Diputados. Por supuesto. Aquí hay que entender algo. Las encuestas en realidad son una herramienta de investigación que te permite definir tu plan estratégico de campaña. El error está en convertir a las encuestas en un mecanismo de la campaña. Cuando tú conviertes a la encuesta en un mecanismo de la campaña, ya esa herramienta se convirtió en algo inútil. Cuando tú logras determinar para qué te sirve a ti una encuesta, para saber cuál es el principal problema de la gente, para saber cuál es el medio de comunicación que más escuchan, a qué hora consumen más información, por qué vía. Porque aquí hay gente cuya principal preocupación puede ser, por ejemplo, la salud. Y esto tiene un impacto. Ahora, aquella ama de casa o aquella persona mayor de 50 años que se preocupa o cuya principal preocupación es el estado actual del IPS, tiene un medio de comunicación preferido por el que una red social a la que se comunica, una hora en la que consume información. Las encuestas lo que te sirven es para determinar eso. Una buena encuesta te dice cuál es el principal problema de cada segmento de tu población, cuál es el medio de comunicación o red social por la cual se comunican, a qué hora lo hacen, en qué momento consumen más información, y allí tú puedes colocar tu mensaje, tu propuesta de salud para ese grupo humano, de empleo para aquel grupo humano que se preocupa por eso. Para eso es para lo que te sirve una encuesta. Ahora, para decir que tú estás 5, 10, 15 o 20 puntos encima de tu contendor, ya deslegitimaste el instrumento que tienes en tus manos. Y es cierto, se utiliza. ¿Por qué? Porque hay dos fenómenos en las elecciones. El fenómeno del winner wagon, o sea, del vagón ganador. A la gente no le gusta perder su voto. A la gente no le gusta sentir que está votando por un perdedor. A la gente no le gusta al otro día sentir que perdió la oportunidad de expresarse. Y por eso, en algunos casos, solemos tener candidatos que al día siguiente de la elección pudieras pensar que lo robaron. Porque si preguntas, el 80% de la gente estaba con él, con el que ganó, cuando en realidad ganó con el 30 o el 40%. En el equipo perdedor, ¿verdad? Porque nadie al día siguiente quiere decir que votó por el perdedor. Claro. Pero buscando impactar sobre ese efecto, influenciar sobre eso, influir sobre ese efecto de la economía del voto, en la que la gente vota por el que siente que va a ganar. Es por lo que algunos comandos de campaña, digamos, a mi modo, erradamente utilizan las encuestas para vender la posibilidad de que su candidato esté ganando. La verdad es que muy poco elector se mueve gracias a que una encuesta le diga que este o aquel está ganando. Las encuestas siguen siendo un instrumento de investigación científico, bien hechas, son una formidable herramienta para ganar una elección, pero más allá de eso no te sirven para mayor cosa. Viendo un poquito estos últimos días particularmente, vemos, pareciera ser dos escenarios. Uno, el de un candidato, Efraín Alegre, que va hablando más que antes, incluso a peligro de ser varias veces criticado por sus dichos en estos últimos días. Y del otro lado, una figura de un Santiago Peña que va llamándose a silencio de a poco. ¿Eso puede llegar a influir también en la campaña, sí, para bien o para mal de alguno de los dos? Desde luego. El altavoz que se le ponga a cada una de las visiones o de las declaraciones de los candidatos también influye, y sobre todo en este momento final. El tema específico de Efraín Alegre, su temor, por supuesto, Efraín va a su tercera elección presidencial. Efraín no tiene mañana, nadie va a apostar por un candidato que pierda una tercera ocasión. Es decir, Efraín tiene que jugárselas todas sí o sí, y va a jugárselas todas y está jugándoselas todas. El temor es que Efraín haya tocado ya techo y que su rechazo pueda causarle, o la cantidad de rechazo que tiene pueda causarle la pérdida o la no consecución de esta victoria electoral. A esta altura de la elección, pues cuéstenos creer o no, suele haber entre 10 y 14% de indecisos. Porque quienes estamos en política creemos que la gente respira, come y vive política, y no es verdad. La gente tiene otros intereses, la gente tiene otras preocupaciones. Incluso hay gente que sabe que va a haber una elección, pero no sabe cuándo es la fecha. A veces hay gente que te pregunta, ¿es este domingo? Entonces,
creemos quienes estamos en el hecho político que la gente está consumiendo contenidos políticos a diario y a toda hora. Y los políticos se autoengañan también con eso y sus comandos también le autoengañan. Esa no es la verdad. Ahora, ese 11% que pudiera haber hoy y que está registrado en los estudios que hemos tenido, a ver, ¿cómo trabajamos nosotros esto? Cuando tienes una encuesta, mandas a hacer una encuesta espejo con otra firma, con otra metodología o con una metodología igual, pero con otra firma, con un mismo tamaño, con una misma, digamos, y buscando un mismo error muestral para que te permita ponerlas una al frente de la otra y decir esto es lo que está ocurriendo porque esta me está confirmando esto. Los estudios que nosotros tenemos validan eso. Hay un crecimiento importante de los dos candidatos que iban detrás en la carrera, caso Payo Cubas, caso Euclides Acevedo. Ha habido un crecimiento importante de esos dos candidatos en la fase final de su campaña. Han modificado su perfil comunicacional y eso está teniendo una incidencia. Payo tiene un techo muy bajito porque tiene un nivel de rechazo muy alto y es probable que ese tope ya lo haya tocado. Euclides Acevedo tiene un perfil de crecimiento muy alto porque es el candidato que menor rechazo tiene y podría ser el que más electores colorados, por ejemplo, podría conquistar, ¿no? Este elector colorado que a falta de un abrazo republicano se intentó un amago de operación cicatriz, pero pareciera que las heridas sucedidas durante las primarias internas simultáneas fueron tan profundas que la fuerza republicana no terminó en la cabeza de su líder. O sea, no nos engañemos, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se ha convertido en un francotirador de la candidatura de su partido. Pero ahora viene callándose. Ahora últimamente como que puso el freno. Desde luego. Pero ausente, además, pero eso tuvo su impacto. La ausencia de un abrazo republicano compromete seriamente las posibilidades de la lista 1. Ese amago de operación cicatriz en el que Arnoldo Vins se incorpora a la campaña de la lista 1 y comienza a acompañar al candidato, puede haber ayudado desde seguro a la reunificación de las fuerzas internas del Partido Colorado. Pero aún hay mucho colorado indeciso o descontento. Y ese candidato, ese elector colorado, indeciso o descontento, podría devenirse en alguna de las otras candidaturas. Porque a ese colorado le cuesta mucho más votar por un candidato liberal, pero por un candidato como Euclides Acevedo, que se le parece un poco más a él, pudiera ese elector derivarse y hacer clivaje para allá en el caso de que esa reunificación no se produzca. ¿Cómo se explican con los indicadores que hay en Paraguay de pobreza o de educación, no de salud? ¿Cómo se explica que todavía haya una intención de voto tan alta del partido, digamos, que ha sostenido este régimen político tanto tiempo? Sí, es un fenómeno digno de estudiar. Lo primero que hay que decir es que el Partido Colorado es su propia oposición. El Partido Colorado, y en esto voy a traer para mí una teoría de Caio Magnanelli, que es un investigador brasileño radicado en Paraguay con una dilatada y larga experiencia dentro del Paraguay. Y Caio Magnanelli dice que uno de los principales errores que cometemos los consultores políticos es pensar que hay un solo Partido Colorado, cuando en realidad hay 4 partidos colorados. Y él dice, hay un partido colorado republicano, con valores republicanos, con valores de tradición, de historia, y un partido republicano que quiere romper con esa tradición y quiere innovarse. Hay un partido republicano que responde específicamente a una estructura clientelar, y hay un partido republicano que es un mix de los otros 3, en el que suele decantarse, digamos, o ponderarse el propio Partido Republicano. El Partido Republicano no es uno solo. El Partido Republicano, que sostuvo de alguna manera la dictadura de Alfredo Stroessner, también fue víctima de Alfredo Stroessner. Ese partido también, varios de sus dirigentes fueron perseguidos por la dictadura de su propio partido. Entonces, ese partido puede reivindicar sus ideales republicanos y sus ideales democráticos entre la gente. Seamos sinceros, en cuestión de obra pública y de gestión pública, todo lo bueno que tiene el Paraguay se lo debe al Partido Republicano, mayormente, pero todo lo malo también. Y esa es la reivindicación que el partido hace.
es justamente, y ahí pasamos al otro punto, en el terreno en que mejor se siente el Partido Republicano es en el debate sobre la corrupción. Contrariamente a lo que piensa alguien de que la corrupción le hace daño al Partido Republicano como tema, ese tema, ese issue de campaña, lo que beneficia al Partido Republicano. Y les explico por qué. Si la conversación pública se centra en el sistema de salud, el Partido Republicano sale reprobado. Si la conversación pública se centra en el tema de vivienda, el Partido Republicano sale reprobado. Y si se centra en cualquiera de otras falencias de la República de Paraguay, va a salir seguramente el Partido Republicano o reprobado o aprobado por sus logros en salud, en educación. Pero cuando la conversación se centra, el debate público se centra en corrupción, el Partido Colorado tiene como repartir culpas. Tiene como decir, pero también hay liberales presos, pero también hay liberales encausados por corrupción, pero también hay gente del Frente Guazú que incurrió en algún tipo de delito o de malversación. Y ahí es decir, ahí nuevamente reparte culpas y dice, bueno, ya ven, todos somos iguales, votennos a nosotros que somos tus iguales. Claro. Gracias, Luis, por el tiempo, muy amable, muy interesante todo, y esto amerita que sigamos charlando ya después con los números. Post elecciones, ¿le parece? Con todo gusto. Debo decirles, y en esto va para mí, ¿cuál es mi cámara esa? Quiero darle muchísimas gracias al pueblo paraguayo por habernos acogido. Yo soy venezolano, estoy aquí no residenciado, pero sí he sido abrazado, acogido por el pueblo paraguayo, y eso lo llevaré eternamente en mi alma agradecida. Espero volver y espero mantenerme en Paraguay todo el tiempo que me sea posible. También quiero decirle a los paraguayos que la democracia, con todas sus fallas, con todas sus falencias, con todos sus problemas, es el único y el mejor sistema político que existe y que la sociedad ha conseguido para dirimir y para procesar sus diferencias. Preserven su democracia. Preserven esto que tienen hoy. Yo sé que se quejan todos. Yo los oigo quejarse de que no tienen un sistema democrático. Sí lo tienen. Mi país no lo tiene. Yo tuve que salir de mi país porque el mío no lo tiene. Preserven el vuestro, que aún es perfectible, que aún es rescatable. Ustedes hoy tienen la posibilidad de salir de malos gobiernos cada 5 años. Nosotros no. Muy amable. Luis, muchísimas gracias, le esperamos de vuelta. Gracias, Luis Medina, consultor político. Hacemos breve pausa. Seguimos con charla política en esta noche. Política full, así que breve corte y ya volvemos. Con 12 minutos, 20 grados de temperatura. Nosotros les decíamos hoy, noche política, estamos a full hablando de candidaturas, de elecciones, de un montón de cosas. También recordamos elecciones pasadas, así que programa bien electoral el de hoy. Exactamente, por eso ya queremos dar paso a nuestra siguiente invitada, Soledad Núñez, candidata a vicepresidenta del Paraguay por la Concertación. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar acá con ustedes y bueno, saludar a la gente también que nos está viendo desde sus casas. Falta muy poco, recta final, para que el país defina cuál es el futuro que queremos para nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, la gente que viene detrás. Y bueno, es momento de cambio. Creo que las condiciones en nuestro país hoy nos invitan a todos los ciudadanos a animarnos a votar por el cambio y dar un golpe de timón con una señal clara también de que las cosas no están funcionando. Ahora, saliendo un poquito del ámbito político, ¿cómo está el día de hoy Soledad Núñez con la campaña? Quizás un poquito más cansada ya en los últimos días. Por un lado, súper entusiasmada. Este ha sido un camino de transitar intenso. Es la primera vez que yo me candidato a cualquier cargo, entonces también una experiencia bastante nueva para mí, el de una contienda electoral, el de una campaña electoral, y me llevo muchas cosas positivas de todo este recorrido. También la angustia de haber sido una vez más testigo en cada punto del país del abandono del Estado, de la indolencia de muchos de nuestros políticos, porque la salud no funciona en el Paraguay, la educación es de pésima calidad, no hay transporte público, la infraestructura es pésima, nuestros campesinos están abandonados. Son una serie de situaciones que en esta campaña hemos testificado una vez más que tiene que cambiarse con urgencia. Entonces me llevo como ese doble sentimiento, ¿no? De gratitud, de esperanza, de cariño por todo este recorrido y también esa suerte de rabia también por todo lo que tenemos que cambiar en nuestro país y bueno, mirando con optimismo las elecciones y esperando que la gente nos acompañe en este proceso. Dentro del programa de gobierno, ¿qué consideras lo más importante? Si hay que hablar de un punto en particular de un eventual programa de gobierno. Nosotros lanzamos hoy justamente el plan de gobierno de la Concertación Nacional, que es el producto
de meses y meses de discusión en mesas políticas, técnicas, temáticas, con profesionales de distintos ámbitos y de diferentes puntos del país. Más de 192 técnicos participaron del proceso y también recogimos insumos en terreno, de campo, es decir, durante nuestra campaña íbamos sistematizando aquellas urgencias, aquellas demandas sociales que escuchábamos y con eso nutrimos este documento vivo que le digo a la gente, ya puede encontrarlo en la página web Efraín y Sole, también en nuestras redes sociales si quiere leer un poquito más. Y respondiendo, Diego, a tu pregunta, hay muchos temas que son urgentes en el Paraguay. Yo quiero hacer un énfasis en el tema de la salud. Nosotros debemos tener uno de los peores sistemas de salud pública en el Paraguay. Enfermarse en nuestro país es sinónimo de hacer polladas, tallarinadas, tanto que ya hemos naturalizado ese tipo de actividades en nuestros entornos familiares, de amistades, de trabajo, etcétera, que no debería por qué ser así. Paraguay tiene uno de los gastos de bolsillo más altos de la región. Esto significa que la gente tiene que pagar por servicios que el gobierno no les está proveyendo. No hay medicamentos en los hospitales, está partidizada la salud. O sea, se paga pero no hay. Claro, se paga y no hay. Está partidizada la salud, al igual que la educación. Esto responde a un modelo que ya caducó y tenemos que desterrar. Yo insisto mucho en esto porque parecería a veces que los paraguayos ya naturalizamos ciertas cosas y toleramos ya ciertas prácticas que no deberían ser parte de nuestro escenario y de nuestro paisaje. De hecho, hoy en día, muchísimos funcionarios públicos están siendo amenazados, están siendo movilizados, se toman listas y van a los actos políticos y eso tiene que ser radicado en la práctica política. Justamente sobre eso, hoy había incluso en redes sociales capturas de pantalla que circulaban de candidatos políticos colorados, en donde decían hay reuniones obligatorias, o sea, están invitados a una reunión, pero de carácter obligatorio, donde se va a llamar una suerte de lista inclusive. ¿Qué mensaje hacen llegar ustedes desde la concertación al ver este tipo de situaciones? Yo siento, Fer, que nosotros fuimos retrocediendo en la calidad de nuestra administración pública. Tuvimos ciertos avances y ciertas luces que alumbraron en estos 34 años de democracia, pero hemos tenido retrocesos muy peligrosos para garantizar el buen funcionamiento de nuestras instituciones. Y uno de ellos tiene que ver con esta excesiva partidización, el obligarle a los funcionarios públicos que hagan campaña para un candidato. Esto se ve incluso en instituciones como el BCP. Tengo muchos conocidos amigos en el Banco Central del Paraguay y lo digo con conocimiento de causa. Una institución que se había ganado su independencia, se había ganado el respeto, la confianza de la ciudadanía en general, pero ha ido decayendo de alguna manera en esa suerte de entendimiento de cómo debería funcionar una institución pública alejada de toda injerencia político-partidaria. Después vemos los sistemas clientelares, digamos, dominantes que también facilitan la corrupción. La corrupción es un producto de ese modelo, eso es lo que yo quiero que la gente entienda. La corrupción existe porque hay un modelo que facilita la corrupción, que es el sistema clientelar, que es la excesiva partidización de nuestros servicios de salud pública, el transporte público partidizado, la educación partidizada, la salud partidizada. En el medio hay un montón de funcionarios que están haciendo patria por sus propios medios, que son víctimas de este sistema porque están sometidos, porque no les queda otra que irse al acto político, obligados, arreados, como uno le quiera llamar, pero porque si no pierden el sustento que necesitan para sus vidas. Hay una concreta, más allá de lo que dijiste del BCP, ¿ustedes manejan datos así concretos de gente que les dijo, está pasando esto de vuelta? Todos los días. Yo recibo mensajes todos los días de todas las instituciones públicas y me dicen, Sole, mira, me voy, no puedo darte me gusta en las redes, no puedo hacer ninguna señal porque me controlan, pero quiero que sepas que mi voto va para la concertación nacional. Y yo también le quiero dar la tranquilidad al pueblo colorado, digamos, a los funcionarios colorados, a las funcionarias coloradas con quienes he trabajado bastante también en el pasado, que en el gobierno de la concertación no va a haber persecución política por tu afiliación. Nosotros esto no es un discurso, yo lo quiero decir con total, digamos, contundencia, no es un discurso. Yo no entro a la política para venir a replicar los mismos vicios que no tienen el atraso en el Paraguay. Yo me movilicé, entro a la política por primera vez en mi vida porque estoy cansada de la situación que estamos viviendo como paraguayos. Creo que nos merecemos un mejor país y creo que esa transformación viene de la transformación de la política. Tenemos que cambiar la manera en la cual se hace política en el Paraguay. Claro. Recién estaba Bruno de Felipe con nosotros también hablando acerca de su candidatura
Le hacía la misma consulta que le quiero hacer a usted. ¿Por qué la concertación representa un cambio en comparación a todas las demás candidaturas, no solamente la del Partido Colorado, Soledad? Primero porque demuestra una madurez política y cívica, la capacidad de reunir a diferentes actores, a diferentes fuerzas políticas, movimientos, más de 40, que representan la propia diversidad, que también es la sociedad paraguaya. La sociedad paraguaya es diversa, es necesario que nosotros tengamos la capacidad de sentarnos alrededor de una mesa, poner el Paraguay que tenemos, revelar ante nuestros ojos y tomar la decisión de qué rumbo queremos llevar para poder garantizar bienestar a las familias paraguayas, porque de eso finalmente se trata la política, ¿verdad? La política es una herramienta para que todos podamos vivir en mejores condiciones. Es el fin último. La administración pública o el gobierno, ¿por qué se crea? ¿Por qué se crea el Estado? Una forma de organización de la sociedad para un proceso de toma de decisiones más eficientes, para que nos lleve a objetivos de construcción de bien común, es decir, que podamos nosotros mejorar, avanzar como sociedad. Ese es el fin último de la política. Algunos los utilizan para otros fines, pero la política existe en esencia para cumplir y satisfacer esos fines. Entonces, la concertación hoy representa al verdadero Paraguay. Nosotros tenemos la capacidad de sentarnos en la mesa, no representar a un solo sector. Hay colorados también, hay colorados, liberales, encuentristas, febreristas, independientes como yo, personas que no tienen afiliación político-partidaria, y tenemos la capacidad de poner las urgencias por encima de cualquier tipo de preferencia personal o sectaria, digamos, en las agendas propias. Es decir, acá tenemos que abordar ciertos temas que no podemos seguir postergando en el Paraguay. Recién nos estaban hablando de un grupo de gente de 18 a 35 años que participa poco, y creemos que en realidad la participación habría que alentarla por la legitimidad también de quien podría llegar al poder. ¿Es ese un factor, un sector que preocupa a los indecisos? ¿Cómo hay un mensaje para esa gente que todavía no tomó la decisión, por ejemplo, de ir a votar? Nosotros seguimos diciéndole a la gente que hay que salir a votar, tenemos que participar. No nos podemos quedar en nuestras casas, no podemos dejar que otros decidan sobre nuestro futuro. Y a la juventud en especial yo también le mando siempre un mensaje, porque quieren convencernos de que las cosas siempre van a ser igual, que los que vienen van a replicarnos más los viejos vicios del pasado. Yo a la gente le digo, no me carguen sobre mis hombros la responsabilidad de un montón de promesas incumplidas, y mucha gente que sí vino a burlarse de nosotros, mucha gente sí que prometió y no cumplió, pero nosotros tenemos que darnos una oportunidad de cambiar y de construir juntos el Paraguay que nos merecemos. Y eso es lo que nosotros le pedimos a la gente. Una oportunidad en las urnas, en el cuarto oscuro, el 30 de abril, este domingo, para comenzar la reconstrucción del Paraguay. Yo les aseguro que no se van a arrepentir, que no les vamos a defraudar. Dicen que la definición de la locura es pretender obtener resultados distintos, pero seguir haciendo siempre lo mismo. Pasa lo mismo en la política. Si no nos gusta el Paraguay que tenemos hoy, si queremos construir un nuevo Paraguay, tenemos que darnos la oportunidad de cambiar con coraje y valentía, elegir la alternancia, que es saludable para cualquier sistema político, elegir cambiar y luego ponernos los pantalones y a partir del 1 de mayo comenzar a construir ese Paraguay que nos merecemos todos. Veíamos ayer, Soledad, por ejemplo, acá, justamente con Diego, con invitados, gente que no sabía dónde ir a votar. Sí. Un bot, es decir, un pequeño robot que a través de WhatsApp, ¿verdad? Todo un sistema automatizado te decía dónde tenés que ir a votar, en qué mesa. Es decir, fuera de la gente indecisa, también hay mucha gente que no tiene muchos detalles también, que de por ahí ni siquiera sabe en qué colegio vota, que nunca antes votó. Todos pueden votar, esto es muy importante aclararle a la gente, solamente necesitas tu cédula de identidad. Puedes averiguar si estás inscrito en el registro cívico permanente, por supuesto, en la página del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Coloca Padrón Nacional, registro cívico permanente, y te va a aparecer en el buscador de internet la página que te va a dar los datos de en cuál local de votación tenés que ir a ejercer tu derecho cívico al voto, tu deber y derecho al voto, y te animo a que lo hagas. No hace falta que estés afiliado a ningún partido. Hay muchas personas como yo que nunca militaron en ningún partido político. Vos también podés participar, vos también podés ser protagonista. Habíamos hablado un poco de la propuesta que ha presentado en el plan de gobierno. También hay un compromiso de hacer eventualmente un gobierno paritario. Sí, claro. Nosotros nos comprometimos ya a un gobierno paritario. La concertación es el espacio de las mujeres, no solamente porque presentamos y ponemos a consideración de la sociedad paraguaya una dupla paritaria, porque con el doctor Efraín Alegre somos una dupla paritaria, ese
no es un hecho menor en un país donde las mujeres todavía estamos subrepresentadas en la política. Tenemos de los porcentajes más bajos de participación femenina en la política. Paraguay fue el último país que permitió el sufragio femenino, es decir, hemos conquistado muchos derechos políticos, pero todavía tenemos que derribar muchas barreras culturales que existen. Entonces, si yo llego a la vicepresidencia de la República, no llega Soledad Núñez, llegan todas las mujeres conmigo, va a ser un paso más para seguir abriendo puertas a más mujeres y sobre todo para impulsar y llevar adelante políticas que nos tengan en cuenta, políticas transversales que nos tengan en cuenta. Entonces, este no es un dato menor. Tener un gobierno paritario, tener una vicepresidenta electa mujer por primera vez en la historia y de esta manera avanzar hacia un Paraguay con mayor progreso y desarrollo también para las mujeres. Se vio, en comparación, por ejemplo, con otras ocasiones entre las municipales, menor violencia política a nivel físico, de encontronazos de actores políticos, pero sí mucha violencia telemática, incluso relacionada justamente a esta cuestión de las mujeres dentro de la política, Soledad. Totalmente. La violencia política hacia las mujeres existe, esto no es un victimismo, es decir, tenemos que reconocer una realidad que existe si es que queremos combatirla, porque lo otro es fingir demencia y decir, no, estamos súper bien, no existe ningún tipo de barreras ni culturales, el machismo es un espejismo y bueno, nunca vamos a abordar entonces los problemas que existen en la sociedad. Entonces, primero es reconocer para poder en conjunto, hombres y mujeres, poder avanzar hacia una sociedad que permita una plena igualdad, digamos, en los procesos de toma de decisiones y de ocupar cargos en la economía, en la política, en la cultura y la sociedad, para hombres y mujeres. Es el gran desafío todavía que tenemos en esa materia. Bueno, ya fuera de eso también, del otro lado tenemos posturas que dicen, no, las mujeres van a votar de esta manera, pensando en quién es más lindo, quién es más interesante, quién, no sé, quién tiene la mejor sonrisa. Sí. También un poco la violencia política apunta no solamente a las candidatas, sino también a las mujeres que van a ir a votar. Curiosamente, ese comentario vino por parte de un hombre, ¿verdad? Entonces, sí pasa mucho eso, se nos tilda como... Bueno, hay muchas cosas que podamos hablar acerca de las barreras que hay que derribar todavía. A mí me tocó seguir una carrera muy masculina, digamos, la ingeniería. Yo soy ingeniera civil y he tenido profesores en aula que hacían chistes todo el día de que las mujeres teníamos que estar lavando y cocinando y que la ingeniería era solo una carrera para hombres. Y bueno, yo tomaba esos comentarios para construir los cimientos que me permitan avanzar, egresar en la profesión, perseguir mis sueños y ser la persona que yo quiero ser, ¿verdad? Pero en muchos otros casos, esas voces, esa suerte de bullying, esa suerte de disminuir a las mujeres por el hecho de ser mujer, termina afectando la vida y truncando el proceso de cumplimiento de muchos sueños, de metas de muchas mujeres, ¿verdad? Entonces no es un tema menor, no podemos simplemente reducir esto a algo anecdótico y que no afecta la vida de mucha gente. Claro, y también ver la legislación y suficiente protección también para estos temas, ¿verdad? Porque Paraguay todavía está atrás y creo que lo que decías en la facultad, donde en el ambiente laboral todavía son muy frecuentes ese tipo de bromas y hay gente que no tiene por qué sufrir eso, ¿verdad? Es que nos toma 2 o 3 veces más esfuerzo demostrar nuestras capacidades, casi siempre se le asignan nuestras metas, nuestros logros a otras personas, el bullying está siempre presente, la violencia política, los comentarios sexistas, el juzgarte por tu ropa, por tu cara, por tu pelo, uno tiene que estar triplemente preocupada de qué es lo que transmite en términos estéticos, como si fuese que eso sea algo relevante, digamos, para los temas en cuestión o en discusión. Hay las tareas propias del cuidado que la sociedad delega a las mujeres por excelencia, porque hoy más del 90% de las tareas del cuidado están en manos de las mujeres. Las mujeres nos ocupamos de la economía del cuidado, aunque no sean esas tareas remuneradas. Esto también constituye muchas veces una barrera para que las mujeres puedan avanzar en sus profesiones, etc. Entonces el Estado tiene que poner en marcha políticas que puedan ayudar a las mujeres a llevar adelante su vida profesional al mismo tiempo que se ocupa también de las propias tareas que la sociedad le delega. Gracias, Soledad. Tenemos... Sí. Para cerrar nada más, algo que le quieras decir el día de hoy, ya a días de las elecciones, a todo el electorado, por favor. Con coraje y valentía salir a votar este 30 de abril, a dejar de lado nuestro fanatismo. Ya no es momento de colores, no es momento de las banderías políticas, es momento de abrazar con fuerza, con patriotismo, la tricolor, la bandera paraguaya. Nosotros nos merecemos un mejor país.
No es que queremos simplemente, no es una cuestión de capricho, es que nos merecemos como mujeres, hombres dignos de esta patria poder vivir en mejores condiciones y eso lo vamos a construir nosotros, todos juntos, los que estamos vivos en este momento de la historia nacional. El 30 de abril, votá por el cambio, votá por la alternancia, votá por la lista 3. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, Soledad. Hacemos pausa, ya venimos. 20:36, seguimos hablando de elecciones nosotros, faltan pocas horas, nos queda poco tiempo también para ver y escuchar propaganda, así que vamos entrando a la parte final de escuchar propuestas también. Exactamente, por eso ya queremos saludar a nuestro siguiente invitado de esta noche, Mario Paz Castaing, recordemos, él es candidato al Senado por el partido Patria Querida. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches, Diego. Encantado Fernanda. de conocerte, en compartir contigo. ¿No? Conocerte ya nos conocimos Sí. varias veces. Un placer compartir este espacio y bueno, la lista 8 es opción 5 acá presente, Patria Querida, y buscando un retorno de la credibilidad de la política. Mario, perdón que te interrumpa, pero hoy estábamos mirando imágenes del 93 de las elecciones. Sí. Puede ser que se repitan vicios, pero realmente creo que en el camino se mejoró la calidad de la democracia. Claro que se mejoró. ¿Cómo mirás vos? Yo creo que sí. Si ponemos el retrovisor y aún más lejos, bueno, evidentemente hay una muletilla que yo repito siempre, que 34 años es un ciclo extenso e inédito en la historia política del Paraguay, donde la vigencia plena de las libertades públicas está gozando de muy buena salud todavía. Claro, podemos mejorar muchas cosas, ¿verdad? ¿Y cree que hay riesgo de autoritarismo en Paraguay? Sí, yo creo que sí. Nosotros hemos avanzado muchísimo, pero tenemos una matriz cultural que nos viene desde el fondo de la historia, que no es fácil zafar, que no es fácil desprenderse de ella. Y esa matriz es una matriz, si miramos toda y no voy a hablar de historia, pero de todos los ciclos de la independencia, los gobiernos siguientes, los posguerra 70, posguerra del Chaco, y nos vamos a ver que encontramos algún ciclo primaveral como del 1922 a 1935, donde se pudo armar el Paraguay para defender el Chaco, y el resto fue autoritarismo, violencia, azonadas, golpes militares, inestabilidad frecuente y absoluta. Y bueno, estos 34 años por lo menos nos dieron una estabilidad en la vigencia de las libertades. La democracia no es estabilidad justamente. Quienes dicen que la democracia trae estabilidad, yo creo que no están muy en lo cierto, al menos en la visión, mejor dicho, de muchos analistas y especialistas en las ciencias políticas que te dicen que la inestabilidad es un sello de la democracia, porque fluye constantemente. Lo que te da la democracia es participación. Lo que te da la democracia es escuchar a todas las voces, formar los escenarios para que la representación sea una representación realmente efectiva, pluralista. Pero que te da estabilidad y seguridad absoluta, no. Primero porque la alternancia, por ejemplo, que ahora estamos buscando, es un modo de quebrar un proceso que para nosotros está agotado, porque el prebendarismo, el clientelismo, los tratos y las tratas de cualquier especie que rodean a la República y amenazan la estabilidad de la misma en cuanto a la institucionalidad. Entonces, ahí decimos, sí, democracia queremos, pero fundamentalmente lo que queremos es una democracia asentada en valores efectivos que hagan vigente y plena la institucionalidad de la República. Hoy la institucionalidad está siendo amenazada constantemente. Los poderes no funcionan. Claro. Y en el caso de su candidatura, ¿cómo va a trabajar justamente para rever esta situación? Ese es uno de los motivos por los cuales justamente 20 años después de haber abandonado el Senado, en 2003 justamente, que finalizó mi único mandato que tuve como el senador de la Nación,
Vuelvo porque creo que hay que restituirle altura al debate cívico, credibilidad a las instituciones para contribuir en ello. No es que yo voy a producir la credibilidad, sino voy a tratar de contribuir con mis experiencias, mis trayectorias, todo lo que he hecho en mi vida profesional, en mi vida política, y acompañar a esta juventud que es protagonista y debe ser protagonista, porque la juventud no es para mañana ni después, su futuro es ahora. Y es el domingo donde tienen el poder decisivo para mover las estructuras de la República. Si no lo hacen, que no se quejen después de lo que vaya a pasar. Porque realmente el día decisivo es el día de la elección, el domingo. Y ahí tiene el ciudadano, la ciudadana, la potestad amplia y definitiva de producir un cambio. Bueno, y nosotros queremos ese cambio, no como la palabra famosa, vamos a practicar una nueva forma de hacer política, sino fundamentalmente queremos un control republicano y democrático que haga posible que los poderes y las instituciones de la República funcionen correctamente. ¿Alguna propuesta en específico en torno a algunos problemas que lastimosamente tanto se repiten y tanto se reclaman hoy en día? Yo trabajo muy bien en el área social, del derecho del trabajo, la seguridad social, que son temas claves. Yo estoy pugnando fundamentalmente, o voy a pugnar fundamentalmente desde un acuerdo social y político, porque si no estas cosas no se pueden hacer, en una actualización del Código del Trabajo. Este Código del Trabajo que solamente incluye al trabajador dependiente y subordinado y deja fuera a más del 70% de la población trabajadora, independientes, informales, subempleados, en fin, cuentapropistas, que están fuera de la protección laboral y fuera de la protección social que le da la jubilación y la salud. Entonces, tenemos un reto de buscar la manera, el modo, el mecanismo que incluya al mundo del trabajo a la legislación laboral, porque esta legislación está mirando a la mitad del siglo XX y ha cambiado. Es cierto que se hicieron algunos retoques, digamos, como por ejemplo la ley del teletrabajo, y una ley de primer empleo que necesita ser actualizada, porque los jóvenes no están siendo beneficiados por esta ley. Ni por la de teletrabajo, ni por la de teletrabajo, pero fundamentalmente esa ley de primer empleo, que entre paréntesis, en el mandato que yo estuve, se hizo la primera versión de ella, yo fui el autor de ella. Me cuestionaron un problema de constitucionalidad y no se aplicó nunca. La que vino después y se modificó en el 2008 tampoco se aplica porque está llena de complementos burocráticos. Entonces, tenemos todavía un bono demográfico que no satisface. Hay que darle ventajas fiscales a los empresarios, de algún modo hay que encontrar el mecanismo para que contrate y le dé herramientas a los jóvenes sin experiencia para poder incorporarlos y ser competitivos en un mundo que no espera. En un mundo que no espera. Y la gente, en los recorridos que hicieron, Mario, ¿qué pasa por dónde hoy? La principal inquietud es esa, la de trabajo. Mira, el tema de la canasta familiar. Pero hoy hay un elemento que antes estaba en el quinto o sexto lugar de la percepción ciudadana y hoy saltó al segundo lugar o al primero, la lucha contra la corrupción. La corrupción es un elemento que hoy está, digamos, destrozando el alma institucional. Y la ciudadanía exige y uno recorre y te dicen, por favor, hagan algo para que esto no siga sucediendo. Se buscan los mecanismos, transparencia, rendición de cuentas, pero no basta eso. Acá basta fundamentalmente es la voluntad política, la voluntad ejecutiva, la voluntad legislativa y la voluntad judicial. O sea, los tres poderes del Estado tienen que armonizar y gestionar con una responsabilidad política y cívica tremenda para llevar al país adelante. Si esto no se hace en armonía, en una gestión eficiente,
y vamos a padecer problemas enormes en materia de seguridad social, en materia de trabajo, salud, educación, que son los temas fundamentales. Pero también, vuelvo a repetir, la corrupción ha adquirido, Diego, un nivel que antes no se percibía tan importante para la gente. Hoy sí es importante. ¿Por qué? Porque la corrupción mata. La corrupción produce desniveles salariales, produce ingresos indebidos al Estado, en fin, muchas cosas. Eso es una cuestión transversal a la sociedad, no es solo la política tampoco. Hay que también ser criteriosos y amplios en ese énfasis, ¿no? Con respecto a una posibilidad realmente de que exista un cambio de signo político, vos trabajaste en varios momentos, digamos, en alianzas electorales. Sí. ¿Crees que es factible poder conducir un país desde una variedad ideológica de partidos, de movimientos grandes? Yo estoy convencido de eso. Yo creo en la fórmula que va del pensamiento del centro político que te dice tanto Estado como sea necesario, cuanto mercado sea posible. Nosotros no tenemos un Paraguay uniforme. Tenemos un Paraguay que mira al siglo XXI y a ese no le vas a dejar libre a la oferta y la demanda, pero por menos se puede regular por las leyes del mercado con la supervisión y la vigilancia del Estado. Pero hay un Paraguay que mira más hacia los inicios del siglo XX, que está atrasado y rezagado. A ese no lo puedes dejar en manos de las leyes del mercado. Tiene que intervenir el Estado y producir un sostenimiento de estas cuestiones que son vitales. Entonces, es posible. La concertación ha sido el camino. Patria Querida, por ejemplo, es un partido que nació para la concertación. Nuestros líderes han trabajado en todo este tiempo, en estos 20 años que tiene este partido de vigencia, han trabajado enormemente detrás de los proyectos de concertación. En el 2008, cuando se articuló primeramente la idea de la concertación y su animador fue Pedro Faúl, el gran articulador de ese proyecto, que después lamentablemente se transformó en una alianza y Patria Querida trabajó en solitario, pero fueron cuestiones metodológicas, problemas, digamos, que hoy con el tiempo hemos superado, gracias a Dios, porque los partidos nuevos y los partidos tradicionales tenemos que entender que los consensos no significan uniformidad de pensamiento. Yo no pienso igual que algunos sectores de la concertación y otros sectores de la concertación no pensarán igual que nosotros. Pero tenemos que saber armonizar esas diferencias, porque el consenso significa eso. Consenso no quiere decir uniformidad, quiere decir armonía de pensamiento para un objetivo común. Porque si yo no renuncio a algo y el otro no renuncia a algo también, porque eso es al final la base del consenso, el ciudadano, la ciudadana, la sociedad paraguaya, los habitantes del Paraguay no van a recibir la política de calidad que hoy se necesita. Y entonces hemos hecho un esfuerzo. Patria Querida ha dado una palabra y la ha cumplido. Está en la concertación y apoya al equipo que queremos que el domingo se convierta en gobierno de la República. Tenemos toda la voluntad para apoyar esto, pero siempre va a ser un apoyo crítico, no un apoyo sumiso y obediente, sino nosotros queremos apoyar todas las gestiones que sean favorables realmente al pueblo paraguayo, a la gente, a los ciudadanos, y desde ahí proyectar las vías de desarrollo en un mundo que nos ha trasladado ya hoy aquí en nuestra región los problemas globales que hoy se encuentran afectando a la mayoría del planeta. Siempre vemos también en ocasiones anteriores comentarios suyos acerca del crimen organizado, la inseguridad, que son grandes materias pendientes también que quedan por trabajar no solo desde el Ejecutivo, sino desde este tipo de organizaciones políticas y desde el propio Congreso. Claro, nosotros tenemos la vergüenza de que desde afuera tienen que decirnos quiénes son corruptos o quiénes no son corruptos, quiénes están al margen de las leyes o no para su país. Pero acá en nuestro país no se investiga, no se resuelven las cuestiones que debieran haber sido resueltas, porque esto se sabía, se conocía, había denuncias. El nuevo fiscal general del Estado ya ha puesto al descubierto todos los temas que estaban, como se dice, cajoneados
pero que hoy están saliendo a la luz y espero que tengan la suficiente energía para seguir movilizando y para seguir respondiendo justamente a este clamor ciudadano que es: trabajemos a favor de la gente y no trabajemos a favor de nuestros intereses particulares. ¿Algún mensaje, Mario Paz, que le quiera dar al electorado que va a ir a votar o los que están indecisos todavía al día de hoy? Y que el domingo es el día decisivo del ciudadano. Es el día para decidir, por eso es el día decidir, que vayan fundamentalmente todos a participar, importa que voten por nosotros o no. Realmente queremos que voten por la lista 8 de Patria Querida, pero que vayan a votar. Fundamentalmente los jóvenes. A los jóvenes les pido encarecidamente, porque el futuro no es mañana ni después, el futuro es ahora para ellos. Si no, van a tener un país que no les va a servir como resultado de una acción de desarrollo y fundamentalmente de vivir mejor en las próximas décadas. Que sea así y que el domingo sea una fiesta feliz de la República del Paraguay. Gracias, Mario, muy amable. Muchas gracias. Bueno, tenemos que hacer breve pausa. Breve pausa. Ya... Muy bien, tiempo de despedirnos, Fernanda. Sí, señor, nos toca decir hasta mañana, pero la programación de C9N continúa. A continuación, a las 21 horas, inicia Mirando Lejos. Nos quedamos con esto y volvemos mañana nosotros con más puntos de vista. Chao, chao, gracias.